Nutrición Imperfecta, edición verano con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook, y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta, edición verano, y vamos a hablar de las infecciones de orina recurrentes o de las cistitis recurrentes, que es lo mismo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto en verano? Porque es una de las infecciones más comunes durante todo el año, pero que se acentúan ahora en la época de verano por diferentes causas. Las cistitis o las infecciones de orina es una inflamación aguda de la mucosa de la vejiga y se causa por diferentes bacterias. Las más comunes son E. coli, Escherichia coli, Klebsiella y también Gardnerella. Aunque las infecciones de orina se dan tanto en hombres como en mujeres, son más frecuentes en la mujer porque nuestra uretra es un poquito más corta y eso favorece la entrada de microorganismos al tracto urinario. Los síntomas más comunes que nos hacen sospechar que tenemos una infección de orina son sobre todo la urgencia urinaria, es decir, que te hagas pis continuamente, esa sensación de tener ganas de hacer pis. También dolor o sensación de quemazón a la hora de ir al baño de hacer pis. A veces también la orina puede ser de un color mucho más amarillenta, incluso turbia. En menos ocasiones, pero también puede cursar con sangre en la orina. Y también, al ser una infección, también en menos ocasiones, porque no es una infección muy grande, puede ser con fiebre. Existen diferentes factores que van a favorecer que se genere esta infección. Uno es una disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota, tanto intestinal como vaginal. También la actividad sexual, que ya veréis que luego está relacionada con esto. La menopausia, que va a hacer esa bajada de estrógenos, que la mucosa vaginal esté más disponible para esa infección. También la deshidratación, que es una de las razones por las que se da más en verano. Mantener esa zona húmeda, que también es algo muy común en verano por estar en la playa o en la piscina, o quedarnos con el bañador mojado durante más tiempo. Hay gente muy sensible que incluso sentarse en una zona un poquito más húmeda, como puede ser un césped o unas baldosas muy frías, también puede ser el determinante para generar una infección. Por supuesto, una mala limpieza anal, es decir, arrastrar bacterias fecales hacia la zona de la vagina. Y por supuesto, tener un sistema inmune debilitado o incluso el uso de algunos medicamentos puede hacer que se aumenten estas infecciones de orina. El tratamiento habitual cuando hay una infección es usar antibióticos. ¿Cuál es el problema del uso de antibióticos? Cuando hablamos de infecciones recurrentes, que es cuando ocurren más de 3 veces al año, el uso de estos antibióticos se nos está quedando corto y no está siendo suficiente, y además de no estar siendo suficiente, nos está alterando la microbiota protectora. Si cuando usamos antibióticos al tiempo volvemos a tener, nos está pudiendo indicar que tenemos un biofilm, es decir, que estas bacterias generadoras de infecciones, como os he dicho antes, E. coli, Klebsiella, que son las más comunes, pueden generar biofilms. Estos biofilms son capas resistentes. Yo las comparo siempre con el sarro que puede aparecer en los dientes. Es esa capa resistente que el antibiótico no va a atacar a ellas. Cuando hay esta capa de resistencia, algunos factores, como puede ser una relación sexual, como os he dicho antes, puede hacer que libere algunas bacterias fuera de esa capa de protección, que va a ser lo que va a generar esta infección y esta sintomatología de la que hemos hablado. Y el antibiótico será el encargado de matar estas bacterias, pero no la capa protectora. Por lo tanto, se nos quitarán los síntomas en ese momento. Además, nos arrastrará y nos matará parte de nuestra microbiota protectora, esos lactobacillus, bifidobacterias que están ahí generando esa capa de protección y también generando metabolitos. Bueno, lo que está haciendo que se esté todo en equilibrio. Y además no estamos matando la infección de base porque no estamos pudiendo tratar ni llegar a esa capa de protección que es el biofilm.
Por tanto, si es una infección muy puntual, el antibiótico va a ser una opción muy buena, pero si es una recurrencia, si tienes de vez en cuando, cada vez que tienes relaciones o cada vez que tienes la regla o cada vez que te quedas un ratito con el bañador, tienes esa tendencia a tener siempre infecciones de orina, hay que mirar un poquito más allá y tratarlo de forma más integral y teniendo en cuenta también el intestino. Al hilo de esto podemos entender que los probióticos pueden ser una forma del tratamiento. Usar probióticos se puede utilizar para desplazar a los patógenos de una forma competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que yo meto un tipo de microorganismo en concreto que por espacio va a desplazar a aquellos que pueden ser potencialmente patógenos, como estos. Normalmente son bacterias proteolíticas las que generan estas infecciones. Las bacterias proteolíticas son buenas siempre que las tengamos en rango, es decir, controladitas. Cuando sobrecrecen van a generar infecciones, van a generar también malestar a nivel digestivo, olor en los gases y en las heces, van a generar mucha toxicidad que va a saturar el hígado, es decir, en ningún caso son buenas, pero sí que las tenemos que tener en unas cantidades adecuadas. Cuando sobrecrecen también están quitando espacio a todas aquellas bacterias que nos están sirviendo de protección. Por lo tanto, utilizar estas bacterias como probióticos nos van a ayudar a desplazarlas. Y además de desplazarlas, también nos van a ayudar a esa protección o la función que tengan. Los probióticos más usados en estas infecciones de orina suelen ser lactobacillus de diferentes tipos, tanto lactobacillus gasseri, rhamnosus, plantarum, acidophilus, el paracasei. Todos estos se utilizan, incluso una mezcla de ellos, para tratar estas infecciones de orina. En concreto, el rhamnosus es el que más eficacia se ha visto en intentar tratar ese biofilm bacteriano, esa capa de microbiota resistente. Pero además existen otros muchos suplementos que podemos utilizar también dependiendo de cada caso, porque hay muchos, habrá que elegir cuál es el que queremos como tratamiento. El arándano rojo se puede utilizar un poco como prevención en aquellas personas en las que tienen siempre recurrencia, ya que este arándano rojo tiene la capacidad de que la capa mucosa, la capa de la uretra, sea como más resbaladiza, por así decirlo, o sea, se agarran menos las bacterias a esta capa de moco. Por supuesto, tomar arándano rojo en la alimentación es algo fundamental, que además es recomendable para muchísimas cosas, pero en este caso también existen muchos suplementos a base de arándano rojo más concentrado. Si nos queremos poner un poquito más a tratar, a matar, podemos utilizar algún aceite esencial que sea eficaz contra las bacterias proteolíticas, como puede ser el orégano gracias al carbacol que tiene, el tomillo, la canela, el espliego, el jengibre. Y esto podemos utilizarlo en productos que ya vengan hechos o incluso en gotitas en aceites esenciales, muy pocas gotas porque son muy potentes. Pero aquí hay que tener cuidado y ser muy consciente de cómo está nuestra mucosa digestiva. Si tenemos problemas digestivos es fundamental empezar a tratarlos siempre desde arriba, mejorar todo lo que es el sistema digestivo para luego poder tratar con estos aceites esenciales. Si los tenemos muy irritadas las mucosas, meter un aceite esencial que va a irritar nos puede molestar. Similar al arándano rojo tenemos la D-manosa, que al final es un azúcar que se encuentra en muchas frutas, en concreto pues en el arándano, y lo que va a hacer es inhibir esa adhesión de las bacterias a la mucosa. Muy parecido al arándano, nada más que más concentración. De hecho, a mí me gusta utilizar algún tratamiento que tenga esa parte de arándano rojo y esa parte extra de D-manosa, ya que ayuda mucho a esa infección. Hay diferentes formas de utilizar todo esto que os estoy contando de forma continua o de forma continua y cuando tengamos sospecha y síntomas de que va a haber una infección de orina, tomar las dosis más altas como para evitar y prevenir ese antibiótico posible. Bueno, esto ya depende un poquito de cada maestrillo, tiene su librillo, como siempre digo, entonces aquí va a variar un poquito el tratamiento en función de lo que busquemos y de cada persona. Y por supuesto la lactoferrina, que es una glicoproteína que se usa mucho en infecciones de diferentes tipos, ya sea para virus, para cándidas y en este caso también para este tipo de bacterias. Es una herramienta muy buena. Es verdad que a veces el tratamiento es largo y es cara, pero es una opción muy buena para combinar junto con otras de las cosas que estábamos diciendo, tanto arándanos como algún tipo de herbáceo y por supuesto probióticos. Y además de todo lo que estábamos diciendo, también podemos hablar de qué podemos hacer en alimentación.
que para eso es un podcast de nutrición en realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer a través de la alimentación? Lo primero, hidratarnos. Es clave beber suficiente agua y por supuesto esto más en verano, ya que sudamos y gastamos más agua. Esto va a ayudar a diluir la orina y asegura que vayamos al baño con regularidad, expulsando esas bacterias que se van quedando en el tracto urinario. Por lo tanto, beber agua suficiente es básico. Y también es una herramienta muy buena cuando tenemos esa sospecha de que vamos a tener una infección de orina inminente. Beber mucha cantidad de agua y meternos esa suplementación de dosis más altas de las que os hablaba antes. En alimentación, por supuesto, el consumo de arándanos o jugo de arándanos también nos puede ayudar, igual que el suplemento. Si no tenemos esta tendencia a tener tanto, pues a lo mejor consumir arándanos de forma habitual, que además también es muy bueno para mejorar esas bacterias muconutritivas. También podemos ayudarnos del consumo de vitamina C, ya sea suplementada o en alimentación, como pueden ser pues fresas, pimientos rojos, naranjas, porque van a ayudar a acidificar la orina, por hacerla más ácida y por lo tanto a reducir ese crecimiento bacteriano que puede ocurrir cuando no está tan ácida. Y por supuesto, todo alimento que sea probiótico, que nos aporte bacterias vivas, nos va a ayudar al tratamiento. Como el yogur, el kéfir, cualquier alimento fermentado como puede ser el chucrut, el miso, todo esto va a ayudar a esa competición de bacterias de la que os hablaba antes. Y una alimentación muy rica en prebióticos, es decir, en fibras que sean fermentables por la microbiota, también va a ayudar a mantener esa diversidad en la microbiota que va a ayudarnos a protegernos de que sobrecrezcan estas bacterias proteolíticas de las que os hablaba antes, que son las causantes de estas infecciones de orina. Y por supuesto, cuando hay una infección en las vías urinarias hay una inflamación. Entonces, todo lo que nos ayude a bajar inflamación, una alimentación antiinflamatoria de la que siempre os hablo, un suplemento de omega 3, cualquier cosa, o alimentos ricos en omega 3, por supuesto, que nos ayude a bajar inflamación, nos va a favorecer. Y ya por último vamos a ver consejos en hábitos de vida para reducir estas infecciones. Lo primero es evitar el uso de geles en la ducha. No lavarnos con geles la zona vaginal, porque los geles normales no están hechos para eso. Y además, pues en la vagina tenemos que tener una microbiota que vamos a arrastrar e irritar si utilizamos geles normales. O agua o geles íntimos que están adecuados para eso. Secarte bien tras salir de la ducha, la piscina, la playa. En este caso, tras la piscina y la playa, cambiarte la zona de abajo por lo menos del bikini o del bañador. Cada vez que vayas al baño es importante que te limpies de vagina a ano y no al revés, para no arrastrar estas bacterias fecales hacia la uretra. A veces se puede utilizar algunos probióticos vaginales, aunque cada vez hay menos opciones porque los han ido retirando, pero bueno, también es una opción. Pero para eso es bueno saber cómo está nuestra microbiota vaginal. Si tenemos relaciones sexuales es importante hacer pis inmediatamente después y después lavarse, y no al revés. También es importante hacer pis cuando tengamos ganas, no aguantarnos el pis y intentar vaciar del todo. No hacer pis a medias y quedarnos con parte de esa vejiga sin vaciar del todo. También es importante que utilicemos ropa que sea un poquito más ancha, que no sea muy ajustada, para modular también un poquito esa humedad que también nos puede pasar en invierno, que con una ropa muy ajustada no tengamos esa transpiración buena y mantengamos ahí mucha humedad y temperatura, que son como el combo perfecto para que crezca esto. Y al hilo de esto, usar ropa interior de algodón y no de otras telas que no sean tan transpirables. Y luego ya, para rematar esto, intentar utilizar ropa interior de algodón y no usar suavizante en la lavadora, porque el suavizante, pues va a poder irritar estas mucosas. Y ya esto es hay que tener muchas infecciones para hacer esto, yo creo, pero plancha la ropa interior. Yo que no plancho ni las camisas, pues imagínate que alguien te diga que tengas que planchar la ropa interior. Pero esto, ¿para qué se hace? Para quitar la posible pequeña humedad que haya quedado, sobre todo si vives en zona muy húmeda. Y por último, aunque no tenga mucho que ver,
hay que evitar el estreñimiento, aunque parezca que no tiene mucho que ver, mejor dicho, porque ese estreñimiento va a favorecer el crecimiento de este tipo de bacterias y por lo tanto alterar esta disbiosis intestinal y que se favorezcan este tipo de infecciones urinarias. Y si con todos estos consejos no mejoras estas infecciones, acude a un profesional que te ayude a gestionar todo esto, a mejorar esa disbiosis intestinal, vaginal, uretral, como sea, porque esas infecciones son causa de eso. Y el antibiótico de forma continuada no va a mejorarlo, sino que va a perpetuarlo más, como te comentaba antes, porque vamos a ir limpiando también y eliminando estas bacterias que nos van a hacer de protección. Y hasta aquí el episodio de hoy. Creo que he hecho un buen repaso de todo lo importante a tener en cuenta cuando tengamos infecciones de orina recurrentes. Y como siempre te digo, si este episodio te ha resultado útil, coméntame, dale a me gusta o a seguir en la plataforma donde me hayas escuchado. Y sobre todo, si crees que esto le puede resultar interesante a alguien, compártelo para que me ayudes a llegar a más gente y pueda seguir creando este contenido que tanto me gusta. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.